La Biblia nos enseña la manera correcta de hablar con Dios. Estás equivocado en esto. ¿Alguna vez te has arrodillado a orar? Y aunque le abriste tu corazón a Dios, sentiste que Él no te escuchaba. ¿Alguna vez has llorado en silencio, rogando por una respuesta, y lo único que obtuviste fue vacío? ¿Alguna vez te has preguntado, ¿estoy orando de manera equivocada? Podría ser que sin darte cuenta hayas estado hablando con Dios de una manera que Él nunca te enseñó. Muchas personas se sienten frustradas en su vida espiritual. Oran, claman, suplican, pero no ven respuesta. Y la verdad es dura, pero liberadora. Hay oraciones que Dios no contesta porque se hacen fuera de los principios de su palabra. Sí, puede que estés cometiendo errores en la manera en que hablas con Dios, pero hoy el Señor quiere enseñarte, no para condenarte. Si no fuera por abre tus ojos, sana tu alma y restaura tu intimidad con Él. La Biblia no nos deja en la oscuridad. Ella revela cómo debemos acercarnos a Dios, qué tipo de palabras tocan su corazón y qué podría estar bloqueando nuestras oraciones. En este vídeo lo entenderás, por qué tus oraciones no parecen llegar más allá del techo. Y más que eso, descubrirás cómo transformar tu vida de oración en un canal vivo, directo y poderoso hacia el cielo. Porque Dios no quiere que le hables como a un extraño. Él quiere escuchar de ti como Padre. Pero para eso necesitas aprender el lenguaje de la verdadera fe, humildad, reverencia y obediencia. Hoy aprenderás de la palabra. Serás confrontado, pero también sanado. Y si lo permites, el Espíritu Santo te enseñará a hablar con Dios como un verdadero niño. Si este mensaje ya ha tocado tu corazón, si sientes que necesitas acercarte a Dios y entender de una vez por todas cómo hablarle de la manera correcta, así que suscríbete al canal ahora. Sabiduría Divina. Aquí recibirás mensajes profundos de la Biblia, dirección espiritual y revelaciones que transformarán tu fe. No estás solo en este viaje. Estamos aquí para crecer contigo, día tras día. Haga clic en el botón de suscripción y permita que la palabra de Dios continúe moldeando su vida. Cuando la oración se convierte en monólogo, el silencio de Dios como respuesta, ¿alguna vez te has encontrado hablando con Dios, derramando tu dolor, abriendo tu corazón, pero sintiendo que Él no responde? ¿Alguna vez has experimentado la frustración de orar fervientemente día tras día y no ver ningún cambio? Este sentimiento de vacío espiritual ha asfixiado a muchas almas. Es como gritar en una habitación oscura donde nadie responde. Y la gran verdad que muchos ignoran es que quizás estás hablando con Dios de manera equivocada. Sí, hermano mío, hermana mía, no es falta de fe ni de intensidad, es una falta de comprensión. La Biblia nos enseña que incluso la oración necesita sabiduría. No se trata solo de hablar, sino de cómo hablamos, con qué espíritu, con qué reverencia, con qué alineación con el corazón de Dios. Y aquí es donde muchos se equivocan. Convierten la oración en un ritual automático, un monólogo lleno de palabras, pero vacío de verdad, de humildad y de escucha. ¿Con qué frecuencia tratamos a Dios como un cajero automático espiritual? Llegamos con una lista de peticiones, demandas, quejas, como si estuviéramos ante un asistente celestial, y olvidamos que Dios es Padre, Señor, Rey, que la oración es una relación, no una forma. Ya nos advirtió el profeta Isaías: este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Isaías 29:13. Y aquí está la raíz del problema. Hablamos mucho pero sentimos poco. Pedimos mucho y no escuchamos casi nada. Nuestras palabras llegan a Dios, pero ¿está nuestro corazón con ellas?
La oración no es un discurso bonito, no es una presentación ante el altar. La oración es un acto profundo de entrega y escucha, y para muchos esta es una verdad incómoda, porque escuchar requiere silencio, y el silencio requiere humildad. Y la humildad, por desgracia, ha sido escasa incluso entre aquellos que oran con frecuencia. Jesús nos dio el mayor ejemplo de esto. En Mateo 6, Él nos enseñó cómo orar, pero antes de eso nos enseñó cómo no orar. Mira lo que dice: y cuando oren, no usen vanas repeticiones como los paganos, porque creen que serán escuchados por sus muchas palabras. Mateo 6, 7. Mira qué fuerte: vanas repeticiones, palabras vacías, frases memorizadas, oraciones que se han convertido en hábitos sin corazón. ¿Cuántos de nosotros hemos hecho esto? Oramos todos los días, pero como un disco rayado. Siempre las mismas peticiones, siempre las mismas palabras, sin profundidad, sin novedad, sin verdad. Jesús está diciendo, no es mucho hablar lo que mueve el corazón de Dios. Es hablar con la verdad, con el espíritu quebrantado, en alineación con lo que el cielo está diciendo en ese momento. La oración eficaz surge de la intimidad, no de la repetición. Muchos han confundido intensidad con profundidad. Piensan que cuanto más oren, más les escuchará Dios. Pero ¿qué sentido tiene pasar horas orando si tu corazón está desconectado? A Dios no le mueve la duración, sino la devoción. Acordaos del profeta Elías. Cuando se enfrentó a los profetas de Baal en el monte Carmelo, los adoradores de Baal gritaron durante horas, se cortaron, clamaron, pero Baal no respondió. Elías hizo una oración sencilla y sincera, y cayó fuego del cielo, porque Dios responde al corazón sincero, no al volumen de la voz. Ahora detente y piensa, ¿cómo han sido tus oraciones? ¿Un desahogo o una conexión? ¿Una lista de deseos o una conversación de alma a alma con el Padre? Hablas, pero ¿escuchas? La Biblia dice en Eclesiastés 5:2, no te precipites con tu boca, ni se apresure tu corazón a pronunciar palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú en la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras. Este versículo nos confronta. ¿Cuántas veces nos apresuramos a hablar con Dios? Ni siquiera lo pensamos. Comenzamos a soltar palabras como si Dios estuviera obligado a escucharnos. Pero Salomón, con toda su sabiduría, nos enseña: Dios está en el cielo y tú en la tierra. Habla menos, escucha más. Este es el primer error que muchos cometen en la oración: orar sin reverencia. Hablan con Dios como hablan con cualquier otra persona, y olvidan que Él es santo, justo y poderoso, que no le debe nada a nadie, que Él es el Señor del tiempo, de la historia y de nuestras vidas. Orar con reverencia es reconocer la grandeza de Dios y la pequeñez de nuestro entendimiento. El segundo error: orar sin escuchar. Jesús se retiraba a menudo a orar solo, y no se trataba solo de hablar al Padre, sino de escuchar. Estaba buscando dirección. Él escuchó la voluntad del Padre. Muchos hoy en día oran solo para desahogarse, pero no se quedan en silencio para escuchar. Y es en el silencio que Dios habla. ¿Quieres ver un ejemplo? El profeta Habacuc hizo algo que pocos hacen. Cuestionó a Dios, se quejó, pero luego se quedó en silencio. Mira lo que dice: yo estaré sobre mi atalaya, me pondré en la fortaleza y velaré para ver lo que Dios me dice. Habacuc 2:1. Él esperó escuchar. Él observó. Él se quedó en silencio, y entonces Dios respondió. Porque Dios responde al corazón que espera, que se humilla, que escucha. Y el tercer error: orar con orgullo. Parece extraño decir esto, pero muchas personas rezan con orgullo. Creen que merecen respuestas, que Dios tiene la obligación de cumplir
Su deseos. El fariseo en el templo oraba así, exaltaba sus obras, sus buenas obras, y a su lado, el publicano, con el rostro en tierra, oraba golpeándose el pecho y diciendo: «Ten misericordia de mí, pecador». Y Jesús dijo: «Fue el publicano el que salió justificado, no el fariseo. Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes». Santiago 4:6. Una oración llena de orgullo nunca cruza los cielos, pero una oración llena de arrepentimiento que toca el corazón de Dios. Entonces, si sientes que tus oraciones no están siendo respondidas, tal vez sea hora de revisar cómo has estado hablando con Dios. Quizás estés cometiendo errores sin darte cuenta. Quizás estás orando mucho y escuchando poco, hablando en voz alta, pero con el corazón cerrado, haciendo hermosas oraciones, pero sin verdad. La buena noticia es que Dios nos enseña. Él no nos rechaza por cometer errores, sino que nos invita a aprender, a crecer, a buscar con sinceridad. Y en este video, a lo largo de los próximos capítulos, nos sumergiremos en las Escrituras para descubrir cómo Dios quiere que le hablemos. Aprenderemos de Jesús, de los profetas, de los salmos, de los apóstoles, cómo orar verdaderamente, cómo hablar con el Padre de una manera que le agrade, cómo llegar a ser hijos e hijas que oran con el corazón en el cielo y los pies en la tierra. Quizás estés equivocado, sí, pero el Espíritu Santo está listo para enseñarte. Solo abre tu corazón, baja el volumen de tu alma, silencia tus vanidades y escucha. Dios quiere enseñarte a orar. Dios quiere escuchar de ti. Pero primero, Él quiere transformarte desde dentro. Y la pregunta que dejo en este capítulo es: ¿has estado hablando con Dios o solo hablando con Dios? Porque hay una gran diferencia entre la oración y el monólogo. Y quien aprende a orar de verdad, nunca volverá a ser el mismo. El lenguaje del alma. Cuando la palabra hablada se convierte en oración sincera, hablar con Dios no es solo abrir los labios, repetir palabras bonitas o buscar las frases adecuadas. Es una entrega, una exposición del alma, una comunión sagrada, donde lo que realmente importa no es la ejecución del discurso, sino la verdad del corazón que ora. Muchos, sin darse cuenta, han transformado la oración en un ritual vacío, una repetición mecánica de frases memorizadas. Pero a Dios no le interesan las palabras ensayadas. Él quiere verdad, sinceridad y entrega. La Biblia nos muestra esto repetidamente. Volvamos a lo que Jesús enseñó en Mateo 6, 7, 8. Y cuando oréis, no uséis vanas repeticiones como los paganos, que piensan que por sus muchas palabras serán escuchados. No seáis como ellos, porque vuestro Padre sabe qué cosas necesitáis antes de que se las pidáis. Estas palabras de Jesús son un punto de inflexión en la manera en que nos comunicamos con el Padre. Él está diciendo: no quiero cantidad, quiero sinceridad. No quiero palacios de palabras, quiero el altar de tu corazón. El mayor error que cometen muchos cristianos hoy en día es pensar que necesitan impresionar a Dios con sus palabras, como si el Padre estuviera atento a la forma, al vocabulario, al estilo del discurso. Pero eso no es lo que toca el corazón de Dios. Lo que mueve el cielo es cuando el alma humana está desnuda en la presencia del Creador. Cuando hablamos con Dios como hijos que confían en el Padre. Vea el ejemplo del publicano y el fariseo en Lucas 18, 10, 14. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo oraba para sí mismo, alabando sus virtudes. Pero el publicano, sin siquiera alzar los ojos al cielo, dijo: «Oh Dios, ten piedad de mí, pecador». Jesús termina diciendo que fue el publicano el que bajó justificado. ¿Por qué? Porque la oración que llega al trono de Dios es la que nace del quebrantamiento.
no por altivez. Es la oración la que desgarra el alma, quien reconoce su necesidad, su pequeñez, y se arroja en los brazos de un Padre que ama restaurar los corazones heridos. ¿Cuántas veces te has sentido sin palabras en la presencia de Dios? ¿Cuántas veces has podido decir un simple «Señor, ayúdame»? Sepa que estos momentos son profundamente preciosos para Dios, porque no es el tamaño de la oración lo que importa, sino el corazón que hay detrás de ella. Hay un lenguaje que Dios entiende como ningún otro, el lenguaje del quebrantamiento. El Salmo 51:17 dice: «Los sacrificios de Dios son el espíritu». Quebrantado, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. ¿Te das cuenta? Cuando hablamos a Dios con humildad, con reverencia, con verdad, Él se inclina a escuchar. No rechaza el alma que se doblega con sinceridad. Y aquí hay un punto poderoso. Muchas personas se equivocan porque hablan con Dios, como si fuera un extraño, un juez distante, un ser impersonal. Pero la Biblia nos enseña que Dios es Padre, y un Padre amoroso quiere escuchar la voz de sus hijos, incluso cuando está ahogada por el dolor, incluso cuando está débil por el agotamiento. No necesitas fingir fuerza en la presencia de Dios. No tienes que ocultar tus lágrimas. Sí, puedes llorar mientras oras, puedes confesar tu confusión, puedes decir que no entiendes lo que estás experimentando, puedes admitir que tienes miedo, que tienes dudas, que tienes fracasos, porque nuestro Dios no se ofende con la verdad. Él es la verdad. En Romanos 8:26, Pablo escribe algo extraordinario. El Espíritu también nos ayuda en nuestra debilidad. No sabemos qué pedir como conviene, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Sabes lo que significa eso? Que hay momentos en los que ni siquiera sabemos qué decir. Y eso está bien, porque el Espíritu Santo traduce nuestro dolor en oración. Él intercede por nosotros. Él toma nuestro gemido y lo presenta como una súplica ante Dios. ¿Qué clase de Padre es este, que escucha incluso nuestro silencio? ¿Quién entiende nuestro llanto? ¿A quién le importan los detalles más profundos de nuestra alma? Esto, hermano mío, hermana mía, es la base de la verdadera oración. Es cuando dejamos de intentar parecer fuertes y empezamos a ser reales, cuando dejamos de repetir fórmulas y empezamos a hablar como niños. ¿Te acuerdas de Ana en 1 Samuel 1? Ella oró de tal manera que ni siquiera le salían las palabras. Solo los labios se movieron. Y sin embargo, el Señor escuchó su oración. No necesitaba levantar la voz. No necesitaba utilizar frases teológicas, ella simplemente derramó su alma. Y Dios respondió. Hay una enseñanza poderosa en esto. La oración que Dios escucha no es la más elocuente, sino la más honesta. La oración que conmueve el cielo no es la que impresiona a los hombres, sino la que quebranta el corazón ante el trono de Dios. Y quizás hoy necesites volver a lo básico. Tal vez necesites dejar de lado tu preocupación por la forma correcta y redescubrir la esencia de la oración. La presencia, intimidad, la confianza. Cuando hables con Dios, habla como si estuvieras hablando con tu mejor amigo, como alguien que confía, como si supiera que le escucharían, porque lo serás. Dios no te desprecia. Él no ignora tu voz. A veces oramos con miedo de estar diciendo las palabras equivocadas. Pero si lo que sale de tu boca viene de tu corazón sincero, no hay error, porque Dios escucha lo que nadie más oiría. Él entiende lo que ni siquiera puedes explicar. Y más, Él responde, puede que no sea lo que esperas, puede que no sea en el momento que deseas, pero Él responde. Siempre, porque todo corazón que se entrega ante Dios será acogido, guiado y amado. Hoy Dios te llama a orar con la verdad. No intento convencerte de nada, pero descansar en Él.
Puedes hablar con Dios en silencio, en el tráfico, lavando platos, caminando, llorando o sonriendo. Él está cerca, mucho más cerca de lo que crees. Lo que Él quiere de ti no es un discurso bien elaborado, sino un alma entregada. Lo que Él espera de ti no es perfección, es sinceridad. No hables con Dios por obligación, habla por amor, habla porque Él es tu Padre. Habla porque Él quiere escucharte. Y si no puedes hablar, guarda silencio. Tu silencio sincero es también una oración. Barreras invisibles. ¿Por qué Dios no responde a ciertas oraciones? Hablar con Dios es un privilegio sagrado, pero debemos entender que no todas las oraciones serán escuchadas de la manera que esperamos. Muchas veces las palabras se elevan, pero no rompen los cielos. Sentimos como si algo impidiera el flujo de la comunión, como si hubiera una barrera invisible entre nosotros y Dios. Y de hecho, hay ocasiones en que nuestras oraciones no llegan al trono de la gracia por razones que la misma palabra de Dios revela. Una de las primeras barreras es el pecado no confesado. Isaías 59:2 afirma con firmeza: «Pero vuestras iniquidades han hecho separación entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no escuchar». Esto es tan claro como la luz del día. Dios es santo, y la santidad no puede coexistir con el pecado acariciado, tolerado y oculto. No estamos hablando de cometer errores. Todos cometemos errores. Pero cuando elegimos vivir una doble vida, donde aparentamos santidad con nuestros labios, pero albergamos desobediencia en nuestros corazones, nuestras palabras se vuelven vacías ante Dios. No le engañan los discursos bonitos, Él sondea el corazón. La segunda barrera es la falta de perdón. Jesús fue categórico cuando dijo en Marcos 11:25, «Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas». A veces queremos hablar con Dios, pero albergamos amargura en nuestros corazones. Oramos con palabras, pero nuestro interior está lleno de resentimiento, de heridas sin curar y de falta de misericordia. ¿Y cómo podemos pedirle a Dios la gracia si no estamos dispuestos a concedérsela a los demás? El perdón es un puente esencial en la comunicación con el Padre. Sin ella, el cielo se cierra, la oración se interrumpe. Dios espera que tratemos a los demás con el mismo amor que recibimos de Él. Otra barrera poderosa es la intención equivocada. Santiago 4:3 dice: «Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites». A veces no es lo que pedimos, sino el motivo por el que lo pedimos lo que aleja la respuesta. Dios ve más allá de las palabras. Él ve la razón, Él ve la raíz. Si nuestro corazón solo busca satisfacción personal, reconocimiento, victorias humanas, éxitos fugaces, esto no encuentra eco en los cielos. Dios responde cuando nuestra voluntad está alineada con la suya, cuando pedimos conforme a su palabra, cuando deseamos que su nombre sea glorificado incluso antes de ver el resultado. ¿Cuántas veces has orado por algo que, en el fondo, sabías que tenía más que ver contigo que con Dios? ¿Cuántas veces hemos pedido una puerta abierta, no para servir mejor, sino para ser vistos? ¿O pedimos sanación, no para cumplir un llamado, sino simplemente para vivir sin malestar? El Señor no está en contra del bienestar, pero Él no negocia su gloria. Todo lo que no le glorifica está fuera de su voluntad. La misma forma en que tratamos a los demás puede bloquear nuestras oraciones. En 1 Pedro 3:7 vemos una clara advertencia a los esposos. Vosotros, maridos, igualmente vivid con vuestras mujeres sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones
no tengan estorbo. En otras palabras, la forma en que tratamos a quienes nos rodean afecta directamente nuestra comunicación con Dios. Si somos duros, injustos, impacientes, indiferentes con aquellos que Dios ha puesto a nuestro lado, ¿cómo podemos esperar que Él escuche nuestras súplicas? La hipocresía también es una barrera. Isaías 29:13 dice: «Este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí». Dios no quiere palabras sin verdad. Él no quiere alabanzas aparentes ni oraciones de fachada. Él quiere todo el corazón. Y hay otra barrera más sutil: la incredulidad. Santiago 1, 6, 7 nos enseña que debemos pedir con fe, sin dudar. Porque el que duda es como una ola del mar, agitada y echada de un lado a otro por el viento. No piense, pues, ese hombre que recibirá algo del Señor. La duda cancela el clamor. La incredulidad es una manera de decir: Dios, no creo que puedas. Y eso es un insulto a Dios Todopoderoso. Pero hay esperanza, porque la palabra también dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. 1 Juan 1:9. El puente se puede reconstruir. La comunión puede ser restaurada. Dios quiere. Quizás estás experimentando un silencio de Dios que te resulta doloroso. Y quizás hoy entendiste que hay algo dentro de ti que necesita ser enfrentado, ya sea pecado, mala intención, resentimiento, hipocresía o duda. Cualquiera que sea la barrera, Dios quiere derribarla hoy. Él te está llamando de nuevo a la verdad, no para acusarte, sino para restaurarte. Él quiere escuchar tu voz, pero primero, Él quiere tu corazón, limpio, rendido, alineado con el cielo. La pregunta sigue siendo: ¿estás dispuesto a eliminar las barreras? En el próximo capítulo entenderemos cómo alinear nuestro corazón con la voluntad de Dios para que nuestras oraciones tengan poder, dirección y respuestas. La oración no es habla, es comunión con el corazón expuesto. Muchas personas creen que están orando cuando en realidad solo están hablando consigo mismos. Repiten bellas palabras, fórmulas religiosas, intentan impresionar a Dios con discursos elaborados, pero se olvidan de abrir sus corazones. Y este es el punto central que reveló Jesús. Dios no quiere palabras ensayadas, quiere verdadera comunión. Quiere el corazón desnudo, despojado de máscaras. En el capítulo anterior hablamos del peligro de convertir la oración en un ritual vacío. Ahora necesitamos ir un paso más allá, entender que la oración efectiva no está hecha de palabras memorizadas, sino de un espíritu quebrantado. Jesús nos lo mostró claramente en Lucas 18, en la parábola del fariseo y el publicano. El fariseo oraba con orgullo, exaltando sus propias obras, su santidad. El publicano se quedó a cierta distancia, golpeándose el pecho y diciendo: «Señor, ten misericordia de mí, que soy pecador». Y Jesús concluye: «Les digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro». Dios no busca discursos. Él está buscando corazones rendidos. Detente un momento y reflexiona. Cuando oras, ¿estás comunicándote con un padre o simplemente cumpliendo un deber religioso? ¿Estás abriendo tu corazón o tratando de mantener una apariencia espiritual? Porque la verdadera oración es cruda, es sincero, se llora a menudo. Dios conoce las palabras incluso antes de que salgan de tu boca, pero Él quiere que tengas el coraje de decirlas. Él quiere que confieses el dolor, la duda, el miedo, la vergüenza, la debilidad. Muchos tienen miedo de hablar honestamente con Dios porque sienten que tienen que ocultar sus sentimientos más oscuros. Pero Dios ya lo sabe y Él te está esperando en el lugar secreto, no para condenarte, sino para restaurarte.
La oración sincera es una invitación a la gracia. Cuando oras desde lo más profundo de tu abismo, activas el cielo. Cuando te desgarras el corazón, Dios se acerca. Recuerde a David, se le llamó un hombre conforme al corazón de Dios. No porque fuera perfecto, sino porque era transparente. Lea los Salmos y vea cuántas veces David parece quebrantado delante del Señor. Él dice: estoy ahogado en lágrimas, mi alma está turbada. ¿Hasta cuándo, Señor? Estas son oraciones sinceras. Estas no son frases litúrgicas, son el grito del alma, y Dios está contento con eso. Hay un tipo de oración que molesta al cielo, aquella que está cargada de orgullo, de rendimiento y de intentos de manipular a Dios. Pero hay otro que atrae el cielo inmediatamente, el que viene acompañado de quebrantamiento, humildad y fe. La oración que agrada al Señor no es la más bella, es la más honesta. Es el que dice: Padre, ya no sé qué hacer. Jesús, estoy cansado. Señor, ayúdame a perdonar. Dios, tengo miedo, pero confío en ti. Esta oración es comunión. Y la comunión es el lugar donde ocurre la transformación. Cuando hablas con Dios con tu corazón expuesto, entras en el ambiente donde el Espíritu Santo puede trabajar, moldear, sanar y elevar. Y por eso muchos oran y no se transforman, porque hablan por fuera pero no se abren por dentro. Dios no solo quiere escuchar lo que tienes que decir, Él quiere encontrarte en medio de tu verdad. ¿Y sabes qué es lo maravilloso de eso? Es solo que Dios no tiene miedo de tu verdad. Él no se aleja cuando dices: soy débil, estoy confundido, estoy en pecado, ya no puedo orar más. Al contrario, es en este momento cuando Él llega más cerca. El Señor está cerca de los quebrantados de corazón, dice el Salmo 34:18. Él no rechaza un espíritu contrito. No hay oración más poderosa que la que nace del dolor y de la esperanza mezclados. Cuando el llanto y la fe se encuentran, el cielo se mueve. Mucha gente piensa que la oración consiste en convencer a Dios de que haga algo. Pero la oración no es manipulación, es entrega. Eres tú quien dice: Señor, aquí estoy. No lo tengo todo bien, pero estoy delante de ti. Es en este lugar donde ocurren los milagros. ¿Cuántas veces has intentado orar bellamente y has fracasado? ¿Y cuántas veces tú, en silencio, simplemente has llorado delante de Dios y has sentido su presencia? Esto ya es oración. El Espíritu intercede con gemidos demasiado profundos para las palabras. Dios entiende incluso las palabras que no puedes informar. Dios no necesita tus palabras, Él quiere tu corazón. No se trata de orar bien, sino de orar con verdad. Hoy el Espíritu Santo te invita a dejar atrás la formalidad y entrar en la intimidad. Dejar atrás las frases memorizadas y hablar con Dios como un niño habla con su padre. No importa si tú tener palabras o solo lágrimas, ya sea que tengas fuerza o solo un suspiro. La Biblia dice: el Señor recoge cada lágrima en una botella. Cada lágrima tuya es una oración. Si quieres aprender a hablar con Dios de la manera correcta, comienza por ser sincero. Y eso es una revolución. Porque cuando oras con sinceridad, Dios responde con gracia. Cuando oras con transparencia, Dios responde con sanación. Cuando oras con fe, aunque sea del tamaño de un grano de mostaza, Dios responde con poder. No hay barrera entre tú y Dios que la sinceridad no pueda derribar. Y no hay oración demasiado pequeña para el corazón de un padre. Hoy puedes empezar de nuevo. La oración no es un ritual que necesites dominar, es una conversación que necesitas tener, aprendiendo a escuchar a Dios, la otra mitad de la conversación. Hasta ahora hemos hablado mucho de cómo debemos presentarnos delante de Dios en la oración, con sinceridad, con humildad, con el corazón quebrantado.
Pero ahora debemos tocar una parte esencial que a menudo olvidamos. La oración no es un monólogo, es un diálogo. Y para que haya diálogo, necesitamos aprender a escuchar. Muchos oran, hablan, piden, se desahogan y en cuanto dicen amén, se levantan y siguen adelante con su vida. No esperan, ellos no escuchan y por eso viven frustrados, pensando que Dios no responde. Pero Dios habla, Él dice que sí, Él siempre hablaba. El problema es que a menudo estamos tan ocupados intentando ser escuchados que nos olvidamos de escuchar. Lo primero que debemos entender es que Dios habla de muchas maneras. Él habla a través de la palabra, habla a través del Espíritu Santo dentro de nosotros, habla a través de la gente, habla a través de sueños, circunstancias y percepciones, pero todas estas formas exigen algo de nosotros: silencio y sensibilidad. Jesús, al enseñar sobre la oración, dijo en Mateo 6:6, «Pero tú, cuando ores, entra en tu aposento, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en secreto». Cerrar la puerta aquí no es solo literal, también es espiritual. Es silenciar el ruido del alma, apagar las voces del mundo, silenciar la prisa, la ansiedad, las distracciones. Solo en el silencio podemos discernir la voz de Dios. Y aquí tenemos que ser honestos. Vivimos en una época en la que nos resulta difícil mantener el silencio. Nos despertamos con notificaciones, dormimos con vídeos, vivimos con auriculares, puestos, siempre consumiendo algo. El mundo nos enseña a hablar cada vez más y a escuchar cada vez menos. Pero en el reino es lo contrario. Quien quiere crecer espiritualmente necesita aprender a escuchar. Dios no compite con el ruido. Él habla en secreto, en lo profundo, en el momento en que el alma está en silencio. Y cuando aprendemos a esperar en silencio, a escuchar con el corazón, descubrimos que Él siempre ha estado hablando. ¿Cuántas respuestas has pedido y no has recibido? ¿Qué pasaría si te dijera que quizá no los entendiste porque no te quedaste a escucharlos? Porque se levantó demasiado rápido. Dios habla al leer la palabra, pero es necesario leerla con hambre. Dios habla a través de la conciencia, pero debes estar dispuesto a obedecer. Dios habla a través de la paz o la inquietud en el espíritu, pero es necesario tener un corazón sensible. La oración efectiva es cuando hablamos con Dios y luego decimos: Señor, ahora háblame, estoy aquí, te estoy escuchando. Y esta postura de escucha lo cambia todo. Tomemos el ejemplo del joven Samuel. En 1 Samuel 3, escucha que Dios lo llama, pero piensa que es el sacerdote Elí. Solo después de recibir instrucciones responde: Habla, Señor, que tu siervo escucha. Esta respuesta es el comienzo de un viaje poderoso. No fue: habla, Señor, que tengo prisa, o habla, Señor, que necesito una respuesta. Fue: estoy escuchando, Señor. Me he puesto a disposición para escuchar. Ese es el secreto. Tal vez digas: pero no sé cómo escuchar la voz de Dios. Calma. Esto se puede aprender. Como en cualquier relación, la intimidad con Dios se desarrolla con el tiempo, con la convivencia, con la entrega. Y cuanto más tiempo pases con Él, más reconocerás su voz. Jesús dijo: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Juan 10:27. Pero no se trata solo de escuchar, se trata de obedecer, porque escuchar verdaderamente genera transformación. No tiene sentido escuchar a Dios y seguir haciendo todo a nuestra manera. De nada sirve tener una dirección si no estamos dispuestos a cambiar la ruta. La verdadera oración genera renuncia, genera arrepentimiento, genera una nueva actitud.
El apóstol Pablo nos enseña en Romanos 12:2 que debemos ser transformados mediante la renovación de nuestra mente para comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pero ¿cómo conoceremos este deseo si no escuchamos? ¿Cómo vamos a renovar nuestra mente si siempre estamos hablando y nunca escuchamos? Quizás hoy necesites menos de una palabra nueva y más de silencio. Quizás Dios ya ha hablado, pero tú aún no lo has discernido. Así que entra en la habitación, cierra la puerta, reza, pero quédate. Esperar, escuchar. Lee la palabra y medita. Pregúntale, Señor, ¿qué me estás enseñando con esto? Y entonces el cielo se abrirá, porque Dios no solo quiere ser escuchado, Él quiere ser obedecido. Y cuando obedecemos, entramos en el fluir de su voluntad. La paz llega, la condena queda establecida, las dudas disminuyen, y aun cuando las respuestas no sean las que esperábamos, sabemos que estamos caminando con Él. La oración es una conversación con Dios, pero su respuesta a menudo llega en silencio. Y a veces ese silencio es la respuesta. Él está diciendo, confía en mí, espérame, yo tengo el control. Y cuando aprendes a escuchar, tu vida de oración cambia por completo. Ya no es solo un lugar de peticiones, sino un lugar de transformación. Ya no es solo un altar de necesidades, sino un altar de entrega. Y es allí, en ese lugar secreto, en ese lugar de la escucha, donde sucede lo sobrenatural. Hoy, el Espíritu Santo te invita a silenciar tu alma, escuchando la voz de Dios. Hacer de la oración un lugar de verdadera comunión. Y dejad que Él hable, porque cuando Dios habla, todo cambia. Si lo deseas, puedo continuar con el capítulo 5, manteniendo el mismo estilo, estructura y profundidad. Cuando la oración se vuelve rutina, el peligro de hablar con Dios sin el corazón hay. Una realidad silenciosa pero peligrosa que afecta a muchos cristianos sinceros. El hábito de orar mecánicamente. Palabras repetidas, frases preparadas, oraciones memorizadas. Comenzamos con buenas intenciones, pero a medida que pasa el tiempo, la oración se convierte simplemente en un ritual. Algo que hay que hacer para que nuestra conciencia permanezca en paz. ¿Pero es esto lo que Dios espera de nosotros? Jesús nos advirtió sobre este peligro. En Mateo 6:7, Él dijo, «Y cuando oréis, no uséis vanas repeticiones como los paganos, que piensan que por su palabrería serán escuchados». Entendemos. El problema aquí no es la repetición en sí, sino el vacío en el corazón que acompaña a estas palabras. A Dios no le interesan los largos discursos ni las fórmulas espirituales. Él quiere una relación viva, sincera e íntima. Muchos cristianos caen en la trampa de convertir la oración en un protocolo espiritual. Se despiertan, dicen sus oraciones diarias casi automáticamente y continúan con sus vidas. Antes de irse a dormir, repiten lo que siempre dicen. Pero, ¿dónde está el corazón en todo esto? ¿Dónde está la entrega? ¿Dónde está la presencia real de quien reconoce que está ante el Dios vivo? Si estamos hablando con Dios, no podemos tratar esta conversación como algo ordinario. No se trata de una conexión automática ni de un contrato firmado con palabras vinculantes. Hablar con Dios es estar ante el Rey de Reyes, el Padre amoroso que nos conoce íntimamente y anhela escuchar nuestra voz sincera. Cuando hacemos de la oración un mero hábito, corremos el riesgo de convertirnos en como los fariseos que Jesús denunció, religiosos en apariencia, pero vacíos en esencia. ¿Cuántas veces nuestras oraciones no son más que listas de peticiones? Oramos apresuradamente, pensando ya en las tareas del día, y ni siquiera nos detenemos a escuchar la respuesta de Dios.
Es como si hubiéramos ido a una reunión importante, pero solo hablamos de nosotros mismos y nos fuimos antes de que la otra persona pudiera responder. ¿Es esto una relación? Imaginemos una amistad donde solo habla una persona, donde solo hay monólogo y no hay espacio para la escucha, el silencio o el intercambio genuino. Al poco tiempo, este vínculo se enfría. Con Dios ocurre algo parecido. Cuando hacemos nuestra oración fría y repetitiva, sin involucramiento emocional ni escucha activa, el vínculo comienza a perder fuerza. No porque Dios se aleje, sino porque dejamos de buscar su rostro y comenzamos a buscar solo sus manos. El corazón de Dios se regocija con las oraciones sencillas pero sinceras, con palabras que salen del alma, con lágrimas que expresan lo que ni siquiera podemos decir, con silencios reverentes que demuestran nuestra dependencia. Dios valora la verdad interior. No le impresiona la belleza de las palabras, sino la autenticidad del alma. David, el hombre conforme al corazón de Dios, nos da un ejemplo poderoso en sus salmos. Muchas veces oró desesperado, confesó sus debilidades, cuestionó, clamó, dio gracias, adoró, y todo esto con intensidad. David no ocultó sus emociones delante de Dios. Se arrancó el corazón en oración. Esto es lo que el Señor quiere de nosotros, hijos que le hablen con verdad, sin máscaras, sin prisas, sin fórmulas. Quizás hoy te sientas desconectado en tus oraciones. Quizás sientes que estás hablando, pero no lo sientes. Quien pregunta, pero no obtiene respuesta. Quien repite, pero no se emociona. Si este es tu caso, no te condenes, pero despierta. Reconoce que Dios te está llamando a más. Quiere reavivar el fuego de la comunión. Quiero que volváis a orar con el corazón, con sed, con amor. Y esto no depende de la técnica ni del tiempo. Depende de la entrega. Ora como si estuvieras hablando con tu mejor amigo, con alguien que te entienda como nadie, quien conoce tus defectos, tus dolores, tus pensamientos más secretos. Háblale como si supieras que estás delante de un Padre que se preocupa profundamente por ti. Esta conciencia lo cambia todo. Cuando oramos con esta conciencia, la oración deja de ser una obligación y se convierte en un placer. Recuerde que orar no es solo hablar, también es escuchar. ¿Cuántas veces terminamos la oración sin dar espacio a que Dios nos hable? Orar es también silenciar el alma y abrir el espíritu para escuchar la voz del Espíritu Santo. La oración más poderosa no es necesariamente la más larga, pero sí, la más verdadera. Cuando la oración se convierte en una rutina sin sentimiento, nos distanciamos del corazón de Dios. Pero cuando oramos auténticamente, sucede algo poderoso. Nuestro espíritu se alinea con el suyo. Comenzamos a orar según su voluntad. Y cuando eso sucede, el cielo se mueve. En Juan 4:24 Jesús dice, Dios es espíritu, y quienes le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Esta es la esencia de la oración que agrada a Dios. Orada en espíritu y en verdad, con reverencia, pero también con intimidad, con miedo, pero también con confianza. Quizás hayas estado orando durante años, pero si has perdido el corazón en el proceso, hoy es el momento de regresar. No dejes que la oración sea solo una práctica religiosa en tu vida. Haz de él un altar de encuentro con el Padre, un momento santo donde tu alma se derrama, donde te transformas, donde tu fe se reaviva. Es en este lugar donde sucede lo sobrenatural. La oración que Dios escucha, quebrantamiento, verdad y fe, después de reflexionar sobre el peligro de la oración vacía y rutinaria, es hora de profundizar y comprenderlo que realmente toca el corazón de Dios. La Biblia es clara. A Dios no le impresionan mucho hablar, frases bien formuladas ni apariencias.
Lo que mueve el cielo es el quebrantamiento sincero y el fe viva de él, que ora. El salmista David lo expresa claramente en el Salmo 51:17. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú. Oh Dios, esta verdad es profunda. Dios escucha las oraciones de quienes se acercan a Él con humildad. No se trata de lo bonito que sea tu discurso, sino de cuánto refleja un corazón consciente de su dependencia. Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. No busca palabras elegantes, busca corazones rotos, que reconocen su necesidad de gracia. Quizás has orado muchas veces y no has visto una respuesta. Tal vez sentiste como si tus palabras no llegaran más allá del techo de la habitación. Pero déjame preguntarte, ¿con qué espíritu te has acercado a Dios? La Biblia nos muestra que hay oraciones que Dios no responde, no porque esté lejos, sino porque hay algo dentro de nosotros que necesita ser atendido. Isaías 59:2 dice: «Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no escuchar». Es fuerte, pero es la verdad. Dios desea intimidad, pero la intimidad con Él requiere verdad interior. Requiere arrepentimiento, requiere luz. No podemos hablar con Dios como si nada estuviera mal mientras albergamos resentimiento, orgullo y pecado oculto. La oración que Dios escucha nace de un espíritu que se humilla, que se examina, que clama por transformación. Esto no significa que tengamos que ser perfectos para orar, ni mucho menos. Significa que necesitamos ser verdadero, que necesitamos dejar de lado las máscaras y presentarnos como realmente estamos, cansados, frustrados, confundidos, rotos. Pero sinceros. Dios ama cuando nos acercamos a Él con la verdad. Él sabe todo acerca de nosotros y aún así quiere que lo confesemos, no porque necesite saberlo, sino porque necesitamos liberarnos. Cuando abrimos nuestros corazones, comienza la sanación. Cuando reconocemos nuestro dolor, se derrama bálsamo divino. Es en este espacio de vulnerabilidad que Dios se revela. Jesús contó una poderosa parábola sobre esto. En Lucas 18 compara a dos hombres que fueron a orar, un fariseo lleno de justicia propia y un publicano considerado un pecador. El fariseo oró para sí mismo diciendo: «Te doy gracias porque no soy como los demás hombres». Pero el publicano, sin siquiera levantar la vista, se golpeaba el pecho diciendo: «Dios, ten misericordia de mí, pecador». ¿Y qué dijo Jesús? Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro. Es decir, Dios respondió la oración de los humildes y rechazó la de los orgullosos. Esto nos enseña que la oración que Dios escucha no es la más bonita ni la más larga. Es lo más roto, el más honesto, el que viene de lo más profundo del alma, porque donde hay verdad está la presencia de Dios. Donde hay humildad, hay gracia. Donde hay fe, hay una respuesta. Y hablando de fe, necesitamos entender que la verdadera oración siempre lleva expectativa. Hebreos 11:6 nos dice: «Y sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que recompensa a los que le buscan». No tiene sentido orar y dudar al mismo tiempo. No tiene sentido pedir algo y en el fondo pensar que no sucederá. La fe es el combustible de la oración. Es la certeza de que Dios está escuchando. Es la convicción de que Él puede hacer infinitamente más. Aunque todo parezca difícil, aunque los vientos sean contrarios, la fe mantiene viva nuestra oración. Pero cuidado. La fe no es cuestión de exigir. La fe no es dar patadas delante de Dios y decir: «El Señor tiene que hacerlo». No. La fe es confianza,
está descansando aun cuando no vemos nada. Se trata de seguir hablando con Dios incluso en silencio, incluso cuando la respuesta toma tiempo. Es en este lugar donde crece la madurez espiritual. Muchos abandonan la oración porque no ven resultados inmediatos, pero se olvidan de que la oración es semilla y cada semilla necesita tiempo para germinar. El problema es que a menudo cavamos la tierra demasiado pronto para ver si la semilla está creciendo, y esto mata el proceso. La verdadera fe ora y esperar en silencio. Cree incluso sin ver. Perseverar incluso sin sentir. Puedes ver cómo la oración es más que palabras. Es un camino de fe, de humildad, de transformación. Cuando oramos con verdad y confianza, somos moldeados. El Espíritu Santo comienza a trabajar en áreas que ni siquiera sabíamos que estaban latentes. El orgullo está roto, la ansiedad se trata, la identidad se restaura, el alma se renueva. Por tanto, no os precipitéis a la oración. No trates de apresurar a Dios. Aprenda cómo habitar en la presencia y no solo visitarlo. No le hables como si estuvieras obligado. Habla como si hubieras encontrado un tesoro, como si supiera que incluso antes de que llegue la respuesta, su presencia es suficiente. Recuerde lo que dice Jeremías 29:13. Me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón, todo el corazón, sin reservas, sin distracciones, sin religiosidad. Esta es la oración que Dios no rechaza. Es esta búsqueda sincera la que abre los cielos. Si hoy sientes que necesitas reavivar tu vida de oración, comienza aquí. Reconoce tus faltas delante de Dios. Pídele que te enseñe a orar con sinceridad. Olvídate de las prisas y de utilizar moldes ya preparados. Sé vulnerable, sé real. Y sobre todo, orad con fe. Dios no desprecia la oración de un corazón quebrantado. Él se inclina para escuchar. Él está cerca de los que lo invocan con sinceridad. Él responde en el momento adecuado. Él transforma corazones. Y Él te está escuchando ahora mismo. Cuando la oración se convierte en una relación, el fin de la actuación y el comienzo de la intimidad, hemos llegado a un punto decisivo. Después de todo lo que hemos reflexionado sobre cómo hablamos con Dios, los errores que cometemos sin darnos cuenta, el poder de la sinceridad, el peligro de la repetición vacía y la importancia del quebrantamiento, ahora es el momento de comprender la esencia de la verdadera oración, oración que ya no es un ritual, sino una relación viva y real con nuestro Padre. Y ese cambio lo cambia todo. ¿Por qué orar bíblicamente? Nunca se trató de cumplir un deber religioso. No es una carga ni una fórmula mágica para alcanzar bendiciones. Orar es entrar en un lugar de comunión con el Dios vivo. Es acercarse, como hijos, al regazo de un Padre amoroso. Es hablar y también escuchar. Se trata de ser transformado, no solo escuchado. Jesús nos mostró esto en cada paso de su ministerio. Oró como quien necesita la presencia del Padre. Se retiró para estar solo. Buscó al Padre no para cumplir un deber espiritual, sino porque tenía un placer estar con Él. La oración de Jesús reveló intimidad, amar, dependencia. La Biblia nos dice en Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Es decir, el propósito de la vida con Dios no es solo conocer acerca de Él, sino conocerlo. Y nadie conoce verdaderamente a alguien sin conversación. No escuchar. No hay coexistencia. La oración es donde ocurre esta relación. Si has estado hablando con Dios solo como si estuvieras pidiendo algo, es posible que te estés perdiendo lo mejor de la oración. Porque sí, Dios nos escucha. Sí, Él suple las necesidades, pero Él quiere más.
Él quiere ser amado, no solo buscado por interés. ¿Cuántos de nosotros solo oramos cuando hay una crisis, cuando aparece una enfermedad, cuando se cierra una puerta, cuando todo se derrumba y cuando todo va bien? ¿Dónde está nuestra búsqueda? ¿Dónde está el deseo genuino de su presencia? Aquí es donde muchos se equivocan cuando hablan con Dios. Piensan que orar es algo que solo hacemos cuando necesitamos algo, cuando en realidad es así. En oración continua que encontremos el equilibrio, la sabiduría, el discernimiento para vivir, ya sea en los buenos o en los malos momentos. La verdadera oración es constante, no intermitente. Primera Tesalonicenses 5:17 dice: orad sin cesar. Esto no significa que debas pasar todo el día de rodillas, sino que toda tu vida se convierte en una conversación con Dios. Que Él esté presente en tus pensamientos, en tus decisiones, en tus reacciones, en tu manera de tratar a las personas, en tu manera de tratarte a ti mismo. Imagina la libertad de vivir una vida donde la oración ya no es una carga, sino una compañera. Donde te despiertas y dices: buenos días, Espíritu Santo. Donde, cuando enfrentas algo difícil, naturalmente preguntas: Padre, enséñame qué hacer. Donde, cuando ves algo bello, simplemente susurras: gracias, Señor. Este es el nivel de intimidad que Dios desea. Y Él está dispuesto a llevarte allí, pero depende de tu entrega. Dios no quiere actuaciones, Él quiere presencia, Él te quiere, con tus defectos, tus miedos, tus límites, pero con un corazón sincero, un corazón que desea conocerle más que ser bendecido por Él. Y cuando empiezas a orar así, todo cambia, porque el foco de la oración se mueve de ti hacia Él. El centro deja de ser tus peticiones y se convierte en su presencia. Dejas de correr tras respuestas y empiezas a buscar al Dios de las respuestas. Y en ese proceso, incluso las preguntas que hiciste ya no importan tanto, porque Él te llena. Isaías 30:18 dice: por tanto, el Señor esperará para tener piedad de vosotros, y por eso será ensalzado para tener de vosotros misericordia. Porque el Señor es Dios de justicia, bienaventurados todos los que esperan en Él. Sí, el Señor está esperando, no para castigarte, ni para acusarte. Él te está esperando que vuelvas a hablarle con sencillez, sin religiosidad, sin culpa, sin mascarillas, solo con corazón abierto. Querido amigo, quizás has pasado toda tu vida tratando de hablar directamente con Dios, repitiendo lo que escuchaste, usando palabras que no siempre reflejaban lo que sentías, haciendo oraciones mecánicas o, bien, guardar silencio porque creía que no sabía orar. Pero hoy, ahora, en este momento, puedes cambiar eso. No es demasiado tarde para comenzar un nuevo capítulo en tu vida de oración. Dios te está escuchando, Dios te está esperando, Él te ama y Él quiere enseñarte cómo hablarle de la manera correcta, no con técnicas, sino con intimidad. Habla con Dios como un hijo habla con su padre, con confianza, con libertad, con sinceridad. Y escucha con tu corazón. Él también habla, Él responde, Él consuela, Él se transforma, Él cura. Y recuerda siempre, no hay oración pequeña cuando hay fe verdadera. Que tu vida esté marcada por este tipo de oración. Que tu voz sea conocida en los cielos, que tu alma aprenda el camino de la presencia y que nunca más hables a Dios por obligación, sino por amor. Si este mensaje te habló al corazón, quiero invitarte a hacer dos cosas ahora. Comparte este vídeo con alguien que ames, alguien que puede estar orando de manera equivocada, sintiéndose alejado de Dios y que necesita redescubrir el camino de la verdadera intimidad con el Padre. Suscríbete al canal Sabiduría Divina. Aquí encontrarás mensajes como este cada semana, profundos,
bíblicos y diseñados para acercarte al corazón de Dios. Cuando te registras, estás diciendo: Señor, quiero crecer en sabiduría, en fe y en comunión contigo. Y juntos recorreremos este camino. Que el Señor te bendiga. Que Él renueve vuestra vida de oración. Y que a partir de hoy hables con Dios, no por miedo ni por obligación, sino por amor. Hasta el próximo vídeo con más de sabiduría divina para tu vida.